He estado 5 años, vamos, salteados, ¿no? 3 meses trabajando, 10 en la calle, viajando como transeúnte por toda España, buscándome la vida, viviendo, robando nunca, pero bueno. Y pidiendo a los curas, pidiendo a la gente, pidiendo, sobreviviendo, lo que es supervivencia pura. Ha sido una experiencia muy dura, porque el día a día te tienes que enfrentar a una situación de soledad, de marginación. Tu reputación la tiras por el suelo. Con la situación económica que era por entonces, nunca pensé que me quedaría en la calle. De repente te quedas sin nada, sin casa, sin una habitación, claro que te encuentras mal, pero buscas alternativas para sobrevivir. ¿Qué vas a esperar que esa empresa cierre o que deje de pagar como nos dejó de pagar? Y ahí fue el cataclismo que en el 2010 pues caí yo al paro. Por desgracia no todo el mundo tenemos familia. Ojalá todo el mundo fuera todo como las películas, ¿no? Con su familia y tal. En mi caso no es así. Es distinto. Y bueno, pues te toca luchar solo y cuesta mucho el salir adelante, el que alguien apueste por ti. Buscar chatarra, aparcando coches, alternativas para sobrevivir, tienes que comer, tienes sitios por donde hay comida, por donde te puedes duchar, por donde encuentras ropa, te dan ropa. Los últimos 4 meses he estado todo el tiempo solo. Hasta los amigos ya no podían ayudarme. Y al estar en la calle, pues estabas, no te lavabas, la ropa es la misma, estás un poquito sucia, pues yo me avergonzaba de mí. Y ya un poco empecé a cavilar, ¿no? Todo cortado, qué pensará la gente viéndome dormir aquí. Y luego lo asemejaba a que había más gente durmiendo, ¿no? Estoy allí tirado en un banco, ¿no? Con barbas, con el litro de cerveza. Digo, coño, pero es que yo no soy igual. Yo soy albañil, yo salgo de la construcción. ¿Qué pensarán, qué no pensarán? ¿Qué? Me escondía, simplemente. Cuando estás en la calle, pues que siempre estás pensando en día de mañana, qué hago mañana, qué encuentro mañana, qué como mañana, dónde me ducho mañana, dónde me cambio mañana. Siempre estás preocupado por día de mañana. No hay una seguridad, no puedes tener una seguridad. No tienes tu casa, no tienes tampoco, yo qué sé, duermes, te pones a dormir en un sitio, pero tampoco estás seguro que puedes seguir allá. Nunca estás seguro de nada. Ni de comida, ni de nada.
El primer día, el segundo, una semana no pensaba, porque no estaba capaz de pensar, hasta que llega un momento que dice, jolín, ¿y ahora qué hago? Que quiero ir a mi casa a descansar. Pues no podías, porque no tienes, digamos, a nadie. Me daba vergüenza cuando me quedé en la calle, me daba vergüenza buscar en un contenedor si estaba sereno, pero si estaba borracho no me daba vergüenza, no me importaba lo que pensaba la gente. Y yo estaba siempre en el banco, en jardines. Claro, como uno no tiene otra cosa, pues mira esto. Pero luego cuando ya son más días, entonces ya piensas, dices, hostia, lo que estoy viviendo. Y luego ya te viene en la mente, pues, cometer alguna locura. No veía nada, yo veía todo oscuro y un túnel muy largo para salir a la luz. O sea que digo, imposible. Es muy duro, sí, eso es muy duro porque siendo en la calle ya no hay un horario, desayuno, comida, cena, sino a veces hay que comer cuando puedes, donde puedes y qué puedes. La mismo, la cena, si tienes, no hay un sitio exacto, una hora, digamos, una hora exacta, donde se puede y cuando se puede. Caliente nada, solo frutas. Comía plátanos, lo que haya de la temporada, digamos. Iba a tiendas de de frutas, verduras, y hablaba con él. Él le decía, oye, ¿qué vas a tirar hoy? Me dice, mira, esto es lo que va a tirar. Pues yo lo cogía lo que está bien y lo comía. Yo no me siento ni culpable ni avergonzada, y jamás lo he hecho, de sentirme culpable o avergonzado de algo que yo no tuviera que ver directamente en eso. Entonces yo no hice nada. Estamos así porque los grandes son los que, pues bueno, nos tienen así. Hay una hay como la palabra, deshumanización, pero de arriba, que no les interesamos. Pienso que las instituciones hacen menos de lo que pueden por ayudar a esas personas. Hacen menos de lo que pueden, no más, sino menos. El típico dicho, dime cuánto tienes y te doy cuánto vales. Hemos llegado a un punto muy radical, muy materialista y muy orgullosos todos, muy egoísta, ¿no? Muy materialista y muy egoísta, yo creo. Pero eso todo el mundo. Pero claro, todo el mundo que no ha tocado la calle. Todo el mundo que toca la calle, luego ya esos dos puntos, eso que ha ganado. La gente hasta que no cae en la calle no se da cuenta de lo que tiene. Esa es la realidad de la vida. Y para mi alegría es sentir el sol, el aire, la luz, el poder conversar, ver, poder caminar. Para mí todo eso es alegría.
Cada persona en la calle tiene una historia y cada uno espera un futuro mejor.